Buenas noches con todos. Buenas noches, compañera Emilia Chucas Díaz. Continuando con la actividad académica por parte de las prácticas profesionales 2, ¿no? Y continuando con la charla, con nuestra segunda charla, la problemática actual en la pensión de alimentos a los hijos en esta crisis de COVID. Ay, a ver. No. Y ahora sí. Bueno, sabemos que hoy en día el país está atravesando por problemas sociales, ¿no? Como la pobreza, el desempleo, la violencia familiar, ¿no? Intrafamiliar, ya lo hemos visto en la charla anterior con respecto al maltrato infantil, ¿no? Pero también hay un tema muy importante con respecto a alimentos, ¿no? Em, Definitivamente hay padres que irresponsables, ¿no? Que no cumplen, ¿no? Con las pensiones de sus hijos, ¿no? Con las cuotas alimentarias, es decir, ¿no? Entonces, en toda esta cuarentena que se ha vivido, el obligamiento social obligatorio, ¿no? Se ha provocado que muchos padres y madres se han visto obstaculizados, ¿no? De no tener la oportunidad de poder trabajar, ¿no? De laborar, ¿no? Sin embargo, sabemos que hoy en día existen muchos padres, incluso también madres, ¿no? Que tienen la obligación, ¿no? De tener una manutención a sus hijos, ¿no? Donde producto de no poder salir a laborar, se han visto perjudicados, ¿no? En sus ingresos mensuales o que obtenían, ¿no? Mensualmente, ¿no? Y creo que más se ha visto perjudicado la persona que es independiente, ¿no? Porque ellos salían a trabajar siempre y tenían una mensualidad al mes, podían depositar al menos, ¿no? En cambio, ya las personas que tienen un trabajo seguro no se les ha visto perjudicados porque fácilmente se les descuenta, ¿no? Por planilla, ¿no? Cuando haya una sentencia o una conciliación, ¿no? Entonces, eh, la pensión de alimentos, ¿no? Definitivamente es se puede decir también que es un derecho, ¿no? Un derecho de alimentos, ¿no? Sabemos que la pensión de alimentos en sí es la facultad que tienen los hijos, ¿no? O los alimentistas de exigirles que, que, que reciban los medios adecuados para poder subsistir, ¿no? De acuerdo a su pensión, ¿no? Social, ¿no? Que tienen que recibir. En términos, la pensión alimenticia es bastante común y corresponde finalmente que la obligación de los padres de entregar todo lo necesario para que el hijo pueda vivir normalmente, ¿no? Entonces, se entiende por alimentos que es indispensable para el sustento, ¿no? Del alimentista, esto en función de la situación y posibilidades de la familia, ¿no? Eh, y, ¿Y qué comprenden los alimentos, no? Sabemos que los alimentos eh, comprenden el sustento de alimentación, ¿no? Entendido como la comida, ¿no? Que le damos a los hijos, ¿no? Para que puedan tener la subsistencia del beneficiado, del alimentista, ¿no? Vestido comprende el derecho de vestirse, ¿no? Ropa, zapatos, ¿no? Para que pueda estar protegido del clima, ¿no? La asistencia médica nos referimos a la asistencia para cubrir los gastos, gastos de curaciones, ¿no? O que se puedan presentar durante el crecimiento del niño, ¿no? La habitación, ¿no? Implica al beneficiario, que es el niño, que tenga un lugar donde pueda estar protegido, ¿no? Para que se pueda desarrollar en sus actividades cotidianas, ¿no? En la recreación, sabemos que los niños es muy importante de que implica la satisfacción de lo que los niños se puedan
recrear, ¿no? En algunos lugares como los parques, ¿no? O centros comerciales, ¿no? Y la capacitación para el trabajo está relacionado con el aspecto educativo a fin de lo que la persona logre para que logre su subsistencia, ¿no? Entonces, el derecho de pensión de alimentos tiene como objetivo beneficios, ¿no? Beneficios y únicamente y exclusivamente pienso yo que el alimentista, por encontrarse en estado de necesidad, ¿no? Y ser considerado una persona vulnerable, el pago de pensión de alimentos se ha visto vulnerado, ¿no? Para ellos, ¿no? E incluso con este periodo de cuarentena, podemos decir podemos decir que los niños se han visto perjudicados, ¿no? La problemática actual en la pensión de alimentos, debemos tener muy claro que estamos frente a la manutención de menores de edad y esta debe ser cumplida en forma obligatoria. De no cumplirse por 3 meses consecutivos, la persona, la madre, está obligada de pedir, ¿no? De solicitar las copias certificadas para que pasen al Ministerio Público, ¿no? Y así poder denunciar sobre la omisión de la asistencia familiar, ¿no? Asimismo, también la parte afectada puede solicitar que se inscriba el deudor alimentario, que es el REDA, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y sin embargo, el deudor alimentario tiene una posibilidad de poder brindar alguna garantía que sea dineraria o con algún bien inmueble que permite asegurar el pago de las cuotas de manutención, ¿no? Asimismo, el deudor alimentario tiene la opción, ante una denuncia de omisión a la asistencia alimentaria, explicar al fiscal, ¿no? Que existe entre la imposibilidad de pagar los alimentos por no contar con recursos económicos y al no tener un trabajo, ¿no? Y al no querer pagarla a pesar de posibilidades económicas que de ser un padre irresponsable, ¿no? Amiga Emilia, te paso para que puedas continuar con la charla. Okay. Buenas noches, Blanquita, que bueno, siguiendo con la exposición, bueno, que esta es nuestra segunda charla, que ya estamos culminando, ¿no? Encomendado por la doctora Fátima, que estamos, una experiencia muy bonita con esas charlas por el aplicativo Zoom. Y bueno, siguiendo con la exposición, en las pensiones alimenticias, ¿no? Bajo el contexto de COVID, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Corresponde al deudor alimenticio pagar la pensión de alimentos en los tiempos de coronavirus? Esa es una gran interrogante, como tú mismo lo decías a inicios, ¿no? Si bien es cierto, en esta época, en esta crisis, hay muchos, ¿no? Muchos, tanto hombres, mujeres o dentro del hogar, se han quedado desempleados. Y entonces, y ahí viene la interrogante, ¿no? ¿Podremos, no, pagar la pensión alimenticia? Entonces, digamos, es un poquito tedioso, ¿no? Hablar sobre en este momento, de este tema, porque el padre más que todo se ve afectado a pagar, porque sí o sí, si ellos, el padre tiene que pasar la pensión, porque también igual el niño también tiene derecho a, ¿no? A alimentarse, vestirse, porque el niño no espera, ¿no? El niño no espera, ¿sabes qué? No, no te va a entender, hijito, yo no tengo plata, o papá todavía no deposita la pensión. Entonces ahí es no la pregunta que nos conlleva, ¿no? Y ahora hay un porcentaje también, ¿no? En los trabajadores, ¿no? Que gracias a Dios se podría decir que hay, ¿no? Que están en planilla y
igual también se les hace un descuento y no, digamos la mitad bueno, en este caso la población peruana se ha visto afectada. Y la otra parte, obviamente que no, porque están en planilla y no a ellos tanto que no les afecta, porque igual es de la misma empresa, ¿no? Eh, Se les hace un descuento en el momento del pago. Seguimos, digamos, el principio del interés superior del niño en el sentido lato. ¿Qué se entiende? Se dice que es un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral de una vida digna, así como las condiciones materiales afectivas que permita vivir plenamente y al alcanzar el máximo bienestar posible de los menores, ¿no? Se trata de una garantía que los menores tienen derecho a que antes tomar unas medidas respecto a ellos, que adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que cualquiera les sea prohibido, ¿no? En este caso. Y asimismo seguimos con en el artículo 3 de las Convenciones sobre los Derechos del Niño, que nos dice: Dice, los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas con la finalidad de proteger los derechos del niño. Mucho, te pasaste mucho. Ya, ok. El artículo 472 del Código Civil, en su definición, ¿no? Dice, los alimentos, el mismo que se entiende como la indispensable para el sustento y habitación, vestido, educación, instrucciones, capacitaciones para el trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación, según la situación posible de la familia. Entonces, cabe resaltar que en este artículo nos está mencionando, ¿no? Que el niño, ¿no? El niño tiene derecho a la alimentación, a la vestimenta, eh, digamos, ¿no? Que es un factor primordial para el niño, ¿no? Durante su desarrollo, desde el momento que, digamos, que está dentro de la barriguita, el niño ya tiene derecho. Y el momento de nacer son mucho más, ¿no? Derecho a la identidad, derecho a ¿no? En este caso a la vestimenta, que estamos hablando, ¿no? De lo que es la pensión alimenticia, y así sucesivamente, ¿no? Que todo niño tiene derecho a un trato digno, a una educación digna, y así sucesivamente. En este caso, ¿no? Hablamos, digamos, todos nos hemos enfocado a nivel mundial a hablar, ¿no? Al hablar del coronavirus, el cumplimiento o el incumplimiento en la pensión alimenticia, ¿no? Eh, Más hoy en día más nos hemos enfocado en encontrar, digamos, para ese tipo de virus o ¿no? La cura. eh, Y también hay una interrogante que decimos, ¿no? El cumplimiento o el incumplimiento de la pensión alimenticia. Como
Cabe resaltar, dice, a la fecha de hoy ya son muchas las obligaciones al pago de pensiones de alimentos, que en este momento se ha quedado sin ingresos. Como anteriormente decía, ¿no? Igual también Blanquita mencionó, ¿no? Que muchos padres se han quedado sin ningún ingreso, ¿no? Y entonces, y obviamente que en este caso el, el niño no va a esperar, ¿no? Y dices que ya me te quedas así, digamos, sin trabajo, sin ningún ingreso. Igual las necesidades son grandes y aparte que también ya hay una ley establecida y entonces no nadie puede obviar esa ley. Entonces, y es por eso que entonces hoy en día hablamos del incumplimiento de las pensiones alimenticias. Y es, digamos, es para, hay algunos, ¿no? Algunos padres de familia que, si bien es cierto, cuento como una experiencia el día de ayer, viernes, ¿no? Un padre de familia ha sido detenido por, en este caso, por omisión a la asistencia familiar, que aproximadamente creo que ya ha sido como más de un año ya que no pasaba pensión a su niño, el monto ya se elevaba a 6.000, a cerca de 7.000 soles. Y entonces ya lo han estado notificando una y otra vez, y hasta que ¿no? El señor ha sido de Cajamarca, ¿no? Del departamento de Cajamarca y ha venido por esta región, San Martín, bueno, que es Moyobamba ahorita, ¿no? Y por acá lo han prácticamente ya sido detenido, ya y ahorita, ¿no? Como bien es cierto, ¿no? Que el niño no espera, ¿no? Igual también hay una ley por medio y donde prácticamente ahorita el señor está detenido. Entonces, quieras o no, para que tú puedas salir libre, obviamente tienes que pagar, o si no, en uno de los casos te vas a quedar ahí detenido. Y es ahorita, pues, no, la controversia, no, no, ahorita, por ejemplo, el padre dice, yo no tengo trabajo, digamos, no tengo ese monto de dinero, ¿ya? Y entonces él tiene que buscar su abogado para que lo pueda llevar su caso y a ver, aún están, no, digamos, ahorita están llegando a un acuerdo, digamos, para ver si deposita una parte y el día lunes va a tener su primera audiencia, ¿no? En este caso, para llegar a un acuerdo con con el fiscal, ¿no? Ojalá, no, como dice su esposa, que lo dejen, ¿no? Porque ahora ya el señor ya tiene otra familia, pues no, entonces vamos a ver qué pasa el día lunes con ese señor y aparte, pues ya está debiendo, ¿no? Solamente una partecita, que es la mínima parte que ha depositado. Y así, ¿no? El impago de las pensiones en la vía civil, ¿no? Dice, en el caso de perseguir el impago de pensiones por la vía civil, basta que no se pague una mensualidad para que se pueda ejecutar la sentencia. Wow, eso justamente estábamos diciendo, ¿no? Basta una sola mensualidad ¿no? En este caso, para ir por la vía penal, ¿no? En el impago de las pensiones, ¿no? Y asimismo, para analizar el impago de las pensiones desde un punto de vista penal, vamos a tomar como un punto de partida, que es el artículo 149 del código, ¿no? Penal. Por razones de las pretensiones, los hechos del imputado al investigado configuró un delito de omisión a la asistencia familiar, ilícito tipificado en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en agravio de un menor de edad, que en este caso que viene a ser el hijo, que el padre irresponsable que no deposita las pensiones a tiempo, ¿no? Como mismo dice, pues no, desde un principio no paga la alimentación, ya prácticamente ya, ¿no? Ya pasa por la vía penal y viene a ser una omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y así terminamos con esta charla, agradecer, ¿no? Agradecer a nuestra docente
Fátima, por la oportunidad que nos está dando para continuar, ¿no? Para haber continuado estas charlas por el aplicativo Zoom y como una experiencia más, ¿no? Y, y un tema que también Blanquita y yo lo hemos escogido, ¿no? ¿No? Y agradecer a Dios por esta oportunidad. Emil, entonces en una forma de conclusión podemos dejar en claro que tenemos que dejar en claro en sí que no existe ninguna normativa, ¿no? Y no hay nada que impida que el obligado pueda pasar el monto a sus hijos, ¿no? Por esta pandemia. De todas maneras, debió verse la solución de Claro, poder igual, comunicarse con la madre, ¿no? De pasar, aunque sea alimentos, víveres, ¿no? O vestimenta o algo para que claro, pueda subsistir el niño, ¿no? Porque el niño es el que necesita, ¿no? Esa es claro. una manera de Ujú. No, conclusión. por el momento no hay, claro. Así es, estimada compañera Blanquita, ¿no? Y Muy porque bien. el padre sí o sí tiene que hacer tanto, ¿no? Pasa la pensión que le corresponde al niño. Como repetí, el niño no espera, ¿no? El abarrito no espera. Claro, que los obligados al menos traten de cumplir una parte, ¿no? Para sus hijos, ¿no? Y más que todo, tener un acuerdo con la madre, que es lo más importante, ¿no? Porque aquí es el bienestar del niño, ¿no? Y que no se vea perjudicado. Claro. No, pero en ese caso no solo con la madre, porque ya digamos cuando ya hay una vía penal o vía civil es un poquito complicado llegar a un acuerdo, porque ahora el juez o en este caso el juez, el fiscal ya evalúa el caso, porque si en este caso si el fiscal o el juez dice, sabes qué, lo siento, tú tienes que sí o sí pagar, o si no te vas a ir a la cárcel, obviamente que el papá tiene que ver de donde sea para poder, ¿no? Liquidar el monto total, ¿no? De los devengados. Claro, ¿no? Y también pienso que es entendible que hay padres que sí cumplen, ¿no? Y debido a esta cuarentena no han podido cumplir, ¿no? Entonces, a pesar que están al día ellos, pienso de que debe haber una comunicación con la madre, ¿no? Y que la madre también pueda entender, ¿no? Esa situación, ¿no? A pesar que ellos están también al día con los alimentos, ¿no? Porque hay casos y casos, ¿no? A Sí, mi parecer. claro. Ujú. Ujú. Sí, hay casos como, ¿no? Como tú anteriormente también, ¿no? Decías, hay una parte que sí, hay padres que son muy responsables con los niños, ¿no? Ellos no ven la manera de cómo pasar la pensión, porque, o sea, tú sabes, ¿no? Que estamos en este mundo estudiando, ¿no? El de derecho es un poquito tedioso ya tener digamos, ya un registro, ¿no? Por pensión, o en este caso que tú no pasas pensión y estás con miedo, no puedes viajar porque ya estás, como se llama, con orden de captura, entonces, y hay muchas personas, no, muchos padres que son un poco más responsables que obviamente que hay otros que no. Así es, compañera. Muchas gracias, compañera, por haber al menos compartido las dos esta hermosa charla. Sé que estás delicada y espero